Buenos días al séptimo video de Hablando Franco. Antes que todo, como en todos los demás videos, agradezco por seguirme, agradezco por sus comentarios y le pido disculpas por el tiempo tan prolongado entre un video y otro. Pero debido al trabajo, gracias a Dios, se me ha hecho muy difícil grabar videos. Lo estoy grabando hoy lunes 31 de agosto. Hoy me dieron el día libre después de 15 días. Entonces, bueno, aprovechando hoy tempranito me puse a grabar este video. Un video que tenía ya programado hace más de 3 semanas, pero no lo había podido hacer. Nuevamente les digo que me sigan, infórmenle a sus amigos, a sus familiares que me sigan. Para mí es muy importante sus comentarios. El último video, el de Suiza, mi experiencia en Suiza, tuvo bastante aceptación. Le agradezco de antemano a todo esto y por la atención que tenga este séptimo video. Hoy quiero tocar dos temas. Quiero tocar un tema de historia y quiero tocar un poquito más de tema de inmigración. Para todos mis conocidos, siempre me agradecen cualquier información que yo tenga sobre la inmigración. Cada vez Venezuela está peor y yo sé que cada vez le pasa, lamentablemente, por la mente a muchos venezolanos emigrar. Eso lo tocaremos en la segunda parte del programa. Debido al programa que yo hice de Marcos Pérez Jiménez, que no voy a ahondar nuevamente en eso porque lo hice en ese programa, de que no me gustó o no me gustaba esa solución hoy por hoy. Alguien como Marcos Pérez Jiménez, muchos me preguntaron, y a ciencia cierta tenían todo el derecho de decirme, que es muy fácil para mí criticar un gobierno sin dar una opinión de qué me gusta a mí o qué tipo de gobierno me gusta a mí. Entonces la primera parte del programa va a ser de todos los gobiernos que ha tenido Venezuela, cuál es mi preferido. Y si pudiera ponerlos a elegir, a escoger, a adivinar, es la palabra exacta. Sé que no la pegarían, muchos dijeran, este seguro se va a ir por Carlos Andrés Pérez, este se va a ir por Rómulo Betancourt. Los que conocen mis inicios, mis tendencias políticas social cristianas, seguro va a decir Rafael Caldera. Nada de eso. Mi gobierno preferido, o el presidente que yo considero que ha sido el mejor presidente de Venezuela, es nada más y nada menos que Isaías Medina Angarita. Estamos hablando de 60, 80 años atrás. Pero lo voy a hacer muy corto y voy a dar mis razones por qué. Isaías Medina Angarita llega al gobierno en una época que Venezuela todavía no tenía elecciones directas, sino el Congreso elegía a sus gobernantes. Él era el ministro en esa época se le decía Guerra y Marina, en vez de ministro de Defensa, de Eleazar López Contreras. Y por ende el Congreso lo eligió. Vamos a ir de una vez al tema de por qué. Cosas que me llamaron la atención del gobierno de Isaías Medina Angarita, o vamos a decir de Medina Angarita para ahorrar un poquito de tiempo. Primero, antes que todo, siendo un general, lo primero que hace, o vamos a decirlo así, la primera decisión que toma es más nunca colocarse un uniforme militar mientras sea presidente. Y él es presidente siendo general activo, no como esta pila de payasos, empezando por el muerto, por el hediondo, y siguiendo por la cantidad de lacayos que lo siguen, y pasando por Nicolás Maduro, que ni siquiera vio un fusil, ni siquiera pasó por una recluta, y a veces el imbécil se pone un uniforme militar. Entonces, él toma la decisión de más nunca colocarse un uniforme militar. Eso habla mucho de él. Él lo primero que hace es tratar de democratizar el país. Su primera decisión es legalizar todos, absolutamente todos los partidos políticos. Y por ende, él crea un partido político, ¿ok? El Partido Democrático Nacional, el PDN. Y deja que Acción Democrática se legalice, deja que todos los demás partidos políticos se legalicen, incluso el PCV, el Partido Comunista de Venezuela, deja que se legalice. O sea, deja actuar presencia política, así sea en contra de él, que actúe legalmente en el país.
de todas sus leyes, y los estudiantes que fueron mis alumnos van a reírse en este aspecto, voy a tocar un tema muy importante. ¿Por qué este tema, la ley de hidrocarburos de Medina? Porque Venezuela es un estado petrolero. Y aunque siempre se criticó, y Arturo Ular Pietri decía en los años, principios de los años 80, que había que empezar a sembrar el petróleo, no podemos negar que si tú tienes un recurso que tiene un valor importante y lo tienes en una cantidad enorme, no lo vas a usufructuar, o sea, no vas a utilizarlo, no. Por supuesto, Venezuela debería tener otros recursos que explotar. Nosotros en la época, y ya me voy a ir por la tangente, pero eso es rapidito, teníamos el cacao, descubrimos el café, dejamos el cacao a un lado, explotamos el café. Después descubrimos el petróleo, dejamos el cacao más a un lado, el café a otro lado y empezamos a explotar el petróleo. Yo nunca voy a entender por qué los gobiernos no han hecho. Se descubrió, estábamos explotando el cacao, se descubrió el café, bueno, sigamos con los dos paralelos. Se descubrió el petróleo, coño, no dejes a un lado el cacao, no dejes a un lado el café, sino simplemente explota el petróleo. Inclusive, dos de ellos son totalmente tangenciales entre sí. O sea, no tiene nada que ver el petróleo con el café y el cacao. Entonces, ¿por qué tienes un rubro administrativo explotando el café y el cacao y otro rubro administrativo explotando el petróleo? Nunca voy a entender eso. Siempre los gobiernos se han abocado al petróleo. Pero bueno, es innegable que el petróleo está ahí y había que explotarlo. Todo lo que hizo Juan Vicente Gómez cuando se descubrió el petróleo en Venezuela, cuando se empezó a comercializar, fue dar concesiones. Una vez cuando llega López Contreras, se sigue con esas concesiones a compañías norteamericanas, inglesas y holandesas, pero en su mayoría inglesas al principio del siglo. Y después, cuando llega Medina Angarita, analiza esa parte del petróleo y dice, señores, aquí hay que hacer una ley de hidrocarburos que beneficie a Venezuela. ¿Y por qué en ese preciso momento? Porque si mal ustedes no se acuerdan, Medina Angarita manda entre el 41 y el 45, que es cuando explota la Segunda Guerra Mundial, y es cuando Venezuela se forma parte de ser el aliado en combustible de los, valga la redundancia, de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es el que proporciona confiablemente petróleo que se transforma en gasoil, en gasolina, para aviones, para tanques, para vehículos de guerra, todo eso muy importante, su presencia, la presencia de Venezuela en surtidor de combustible en la Segunda Guerra Mundial. Primero porque está de este lado del mundo, está en América, no está en el lado de África, en el lado de Asia, en el enlace de los países árabes. Entonces era un socio comercial muy importante. Medina Angarita, viendo la importancia que tiene Venezuela en la Segunda Guerra Mundial proporcionándose petróleo, decide hacer la ley de hidrocarburos, reúne gente muy inteligente y esa ley de hidrocarburos va a basarse en tres grandes principios. Muchos de ustedes lo saben, lo han repetido muchísimo y no sabían que era una ley de hidrocarburos. Primero, antes que todo, hace que todas esas empresas internacionales se nacionalicen y empiecen a imponerse lo que se llama los impuestos, la base imponible de los impuestos a todas esas empresas. Entonces, todas las empresas en esa época tuvieron que basarse o acoplarse al sistema de impuestos de Venezuela. Entonces, por ende, tuvieron que empezar a pagar impuestos de sus ganancias. Segundo, algo muy importante, todas las ganancias de esas empresas, el 50% tenían que ir para el Estado. Y aquí viene una frase muy importante que todos los venezolanos la repetimos, o gran parte de los venezolanos la repetimos, que es el 50-50, vamos 50-50. Hoy por hoy mucha gente dice en un negocio, en cualquier cosa, vamos 50-50, vamos 50 y 50 en ese negocio. Ese 50-50 nace en esa época, en la ley de hidrocarburos, cuando Medina le dice a esas empresas, señores, de sus ganancias, vamos 50-50, 50-50. O sea que todas esas ganancias que hacen esas empresas extranjeras, el 50% se las queda al Estado venezolano. Eso es muy, pero muy importante. Y tercero, otorga esas concesiones por un periodo de 40 años.
significaba que en los años 80, específicamente en el año 1983, esas concesiones pasaban al Estado venezolano sin pagar absolutamente nada. Eran unas concesiones por 40 años, donde esas empresas extranjeras tenían que dejar mano de obra calificada, toda la infraestructura necesaria para la exportación de ese petróleo en manos del venezolano, cuando ya en esos 40 años supuestamente el obrero, el ingeniero venezolano ya había sido bien calificado y había estudiado para después tomar ese negocio en nuestras propias manos. Eso para mí fue muy importante. La hidrocarburos de Medina Angarita cambió totalmente la misión y la visión económica del petróleo en Venezuela. Es cuando por primera vez Venezuela forma o viene a obtener grandes ganancias del negocio petrolero. Recordemos las tres grandes experiencias que hemos tenido con el petróleo en Venezuela. Y esa ley de hidrocarburos cambió totalmente, revolucionariamente, y disculpe que utilice esa palabra tan mal utilizada, pero fue una revolución a nivel de petróleo donde las compañías simplemente tuvieron que firmar, no pudieron negarse, porque ustedes se imaginan en pleno conflicto de la Segunda Guerra Mundial, donde el petróleo venezolano era tan importante, entrar en un litigio que podía durar años para no aprobar esa ley de hidrocarburos. Entonces, como unos corderitos, simplemente firmaron eso y Venezuela empezó realmente a utilizar positivamente el recurso del petróleo en Venezuela. De esa cantidad de dinero que entró en el gobierno venezolano es que después Marcos Pérez Jiménez empieza a hacer esas obras, pero ese dinero que entra en las arcas nacionales es con esa ley de hidrocarburos, ¿ok? Para hacer algo muy rapidito, si nosotros hubiéramos dejado que hubieran pasado esos 40 años y en 1983 esas concesiones se hubieran finalizado, nosotros no hubiéramos tenido que pagar ninguna indemnizaciones. Pero después, como vino el genial de Carlos Andrés Pérez, y con esto me voy a ganar muchos enemigos, nacionalizó el petróleo y ahí nace parte de la deuda externa venezolana, o se engrandece la deuda externa venezolana porque hubo que pagar las indemnizaciones por daños y perjuicios por haber finalizado esas concesiones antes del tiempo que tenía que terminar. Entonces mucha gente cuando ve ese video de Carlos Andrés Pérez izando la bandera venezolana cuando nacionaliza el petróleo, yo no lo veo ese punto tan positivo. De todas maneras, eso es tema para otro programa. Entre otras cosas que hizo Medina Angarita por primera vez ceduló, creó la cédula de identidad nacional. Por eso es que Medina Angarita tiene la número 1, porque él fue el que implementó la creación de la cédula de identidad venezolana. Podría estar aquí realmente más de 1 hora y media diciendo todas las obras de Isaías Medina Angarita, pero realmente fue para mí el mejor presidente que tuvo Venezuela, primero por su aspecto democrático, segundo por su aspecto comercial, su inteligencia, porque Medina Angarita se rodeó de ministros sin importar partido político que pertenecían, simplemente por su inteligencia o por su característica increíble en manejar un tema, cosa que hoy por hoy estamos muy lejos de verlo. Yo siempre he dicho que ser presidente no es que es difícil, pero lo primero que tú tienes que hacer es que si tú vas a tener un ministro de defensa, debe ser un militar. Si vas a tener un ministro de justicia, debe ser un abogado. Si vas a tener un ministerio de sanidad, un ministro de sanidad, debe ser un doctor. Si vas a tener un ministro de agricultura y cría, debe ser un agrónomo. Y así sucesivamente. No es como este gobierno de imbéciles que tenemos 20 años, donde un cabo, sin menospreciar el aspecto militar, aunque hoy por hoy los militares nadie los quiere, en verdad, y en esa bolsa caben los buenos, los pocos buenos militares que quedan y toda la cantidad del 80% de militares, que bueno, mejor no usar un calificativo tan grosero. Entonces, simplemente ustedes van viendo que por lo menos personas como Diosdado han pasado por una cantidad de ministerios, por transporte y comunicaciones, por el Ministerio de la Presidencia, sin dominar un tema. Entonces, Medina Angarita hizo todo lo contrario, buscó las mentes más inteligentes
en su materia y las puso al frente del ministerio, sin importar a qué partido político pertenecían. Una anécdota muy importante, el golpe del 45, el que le dan a Medina para tumbarlo, faltaba un año simplemente para su presidencia. En esa época Medina ya había cuadrado para hacer un intercambio, no un intercambio, mentira, disculpen, ese no es lo que quiero decir, o sea, la parte que quiero decir. Medina Angarita iba a entregar el gobierno a lo que era el cónsul de Nueva York, una persona que se llamaba Diógenes Escalante. Él era el cónsul de Venezuela en Nueva York, una persona muy inteligente, y todos los partidos políticos, dícese en esa época lo más inteligente, lo más importante, que era Acción Democrática, que era el PBN, el partido de Medina Angarita, la sociedad civil, los intelectuales de la sociedad civil y los militares que estaban activos, estaban de acuerdo en que Diógenes Escalante fuera el próximo presidente elegido por el Congreso y que él hiciera la transacción a un voto directo, secreto y universal, como hoy por hoy se eligen los gobernantes en los países democráticos. Se trajen a Diógenes Escalante de Nueva York. El que no me quiera creer esto, búsquelo en internet. Es algo sumamente jocoso dentro de toda la política venezolana, lamentablemente. La política venezolana ha tenido muchas cosas jocosas y esta es una de ellas, para mí una de las más grandes. Cuando se traen a Diógenes Escalante y le dan la noticia de que él va a ser el próximo presidente de Venezuela, se le ofrece una fiesta y se le presenta a la sociedad civil, a la sociedad política y a los cargos militares más importantes de la época. Y se le hace una fiesta donde casi se le hace el nombramiento. Simplemente faltaba decirle al pueblo que para el próximo periodo presidencial Diógenes Escalante iba a ser el presidente de Venezuela, una persona con una conducta intachable, sumamente inteligente, brillante en el aspecto exterior, en toda la política exterior, se había comportado muy bien en lo que era la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que Venezuela no participó bélicamente, pero sí era partícipe económicamente y proporcionando el combustible. Como lo dije antes, era un autor muy importante para esa Segunda Guerra Mundial, para el aspecto de los aliados. ¿Okay? Se le hace una fiesta en un hotel en San Bernardino, se le nombra un secretario personal. Ese secretario es nada más y nada menos que el viejito Ramón J. Velázquez. En esa época era periodista muy joven, se le nombra secretario personal a Diógenes Escalante. Después de la fiesta, Diógenes Escalante se va para la habitación del hotel. Al día siguiente tenía que dar una conferencia de prensa donde se le iba a decir a la nación que él era el próximo presidente de Venezuela. Ramón J. Velázquez se va a su habitación y cuando lo va a despertar, el hombre se despierta. Y aunque ustedes no lo crean, el hombre estaba totalmente loco. El hombre estaba diciendo que le habían robado las camisas. Ramón J. Velázquez llama inmediatamente, me recuerdo, he leído que llama a Rómulo Betancourt, llama a Medina, le dice, mira, aquí está pasando algo extraño con el doctor Escalante, vengan a ver. Cuando van a ver, llevan hasta un médico y en verdad el hombre se había vuelto loco. Unas cosas de la vida. El hombre había perdido totalmente la cordura, no se sabía desde cuándo había perdido la cordura, pero ese día fue donde la manifestó enormemente. Ahí es donde viene que el Partido Acción Democrática ya no quiere que Medina Angarita escoja el nuevo presidente. Se había hablado de que era el ministro de Ambiente en esa época, ya como Parisini, creo que me acuerdo, sí. Biagini. Pero bueno, ahí es donde empieza a crearse esos rumores de que mucha gente decía de que Medina le quería entregar el poder nuevamente a López Contreras y nace lo que es el golpe de Estado de octubre del 45, que para mí y para muchas personas que son fanáticos del tema es uno de los eventos políticos más despreciables antes de toda esta parafernalia del chavismo, ¿no? Porque todo esto del chavismo no tiene padrote, para utilizar un término bien coloquial. Y es donde se genera el golpe del 45, donde Medina Angarita muy humanamente decide entregar el poder antes de enfrentarse con armas. Cuando las Fuerzas Armadas lo estaban apoyando, ese golpe lo estaba liderizando simplemente un teniente coronel llamado Marcos Pérez Jiménez, junto con Lovera Páez.
y Rómulo Betancourt. Él entrega el poder, lo meten preso y a los 15 días lo mandan a Nueva York, donde vive hasta los últimos días, y cuando se le diagnostica una enfermedad que ya estaba a punto de morir, se le da permiso para que venga a morir a tierra venezolana. Muere aquí, se le dan los honores, pero esos honores se los da el pueblo, porque el gobierno nunca se los dio. Mucha gente cree que el funeral de Chávez fue el funeral más convocado o con más gente. Los invito a ver los videos en YouTube del funeral de Medina Angarita, donde fue algo espontáneo y donde la gente salió a la calle a despedirse de Medina. Claro, estamos hablando hace muchos años atrás y muchos de ustedes no se lo recuerdan. A lo mejor muchos padres de ustedes se acordarán un poquito de eso, pero gracias a Dios ya en esa época estaba Bolívar en fin, y ahí esos videos. Búsquenlo en YouTube, la cantidad de gente que se fue a la calle a despedirse a Medina Angarita. Más adelante iré a tocar temas de Medina Angarita, simplemente lo quería hacer raudo y veloz, porque me estoy extendiendo mucho los videos, entonces quería tocar ese tema de Isaías Medina Angarita. Ahorita, de segundo punto, quiero seguir hablando de mi Italia, quiero seguir hablando de mis trabajos y de mi experiencia aquí. Sigo trabajando en el agroturismo en Castañeto. Eso me ha dado una fuerza, me ha dado un respaldo muy grande, porque en contraposición de lo que me pasó en Suiza, aquí me he dado cuenta que sí hay gente que sí tiene valores humanos. Aquí hay gente que sí es gente. Los propietarios no es que son fáciles, el trabajo es un poco fuerte, pero son humanos y te dan un rato para tomarte un café, se hablan contigo, no es algo mecanizado, no te tratan como una máquina. En verdad, mi experiencia con el Castañeto ha sido bastante buena. Supuestamente iba a trabajar solamente el mes de agosto, pero me informaron que íbamos a seguir a menos de que el coronavirus, que aquí en Italia estamos en una situación de precaución, pero ya han habido unos focos muy importantes. Y como todos los grandes países, los jóvenes no le están parando pelota y se van infectados y todo, van a fiestas. Y en Italia hay un estado bastante como de precaución para evitar de que caigamos nuevamente. Italia creo que está en el puesto 19, después de haber sido el país número 1. Estamos en el puesto 19 con respecto al coronavirus, y realmente creo que no quieren que se avance mucho más allá. Entonces están tomando medidas. A lo mejor de un momento a otro vuelven a tirar una cuarentena fuerte. El uso de la mascarilla es obligatorio en cualquier sector. Lo único donde no usas mascarilla es cuando vas en tu vehículo, o cuando vas en tu casa, por supuesto, ¿no? Pero en cualquier sitio público, cerrado o abierto, debes usar la mascarilla. Debes tener una distancia de 1 metro. Los restaurantes no pueden estar con las mesas tan unidas. O sea, el gobierno italiano está haciendo todo lo posible. Entonces mi estadía en ese trabajo va a ser directamente proporcional a lo que avance el coronavirus en Italia. Ese trabajo del agroturismo me ha dado una tranquilidad, tanto económica como anímica, porque ya estaba empezando a dudar de mis actitudes, ¿no? Porque por más que sea, bueno, pero en verdad los propietarios han sido muy consecuentes conmigo. El trabajo es duro, yo no paro durante todo el día. Hay veces que trabajo 12 horas, 1 hora almorzamos y las 12 horas estoy haciendo algo. O sea, a veces que estoy haciendo 2 cosas a la vez, estoy friendo algo y mientras se fríe estoy picando algo. El trabajo es constante, indiscutiblemente. El día de ayer tuvimos una fiesta de 100 personas, un bautizo, y bueno, casi todos los contornos los tuve que preparar uno detrás del otro. Y como entenderán, contornos por lo menos de champiñones tuve que hacer cerca de 600, papas tuve que hacer cerca de 2 guacales. O sea, cuando se hacen contornos por una fiesta de 100 personas no es para una casa de familia. Entonces, pero estoy muy contento con eso.
Muchos amigos míos que viven aquí en Italia me dicen que porque yo no he comentado ciertas cosas jocosas de Italia. Voy a comentar una específica que todo el mundo me la ha pedido. Y yo no sé si los que no han vivido aquí o los que no han pasado por Italia saben de eso. Señores, el sistema de los sanitarios, de las posetas en Italia, en Europa. Bueno, sé que en Suiza, en Italia, en España es así, en Alemania es así, no sé, en Portugal, en Inglaterra. El sistema es diferente al sistema venezolano. Ustedes saben que el sanitario en Venezuela tiene mucha agua, o sea, el agua es muy alta, vamos a decirlo así. Aquí es todo lo contrario, aquí la creación de la poseta es totalmente diferente, el diseño de la poseta es totalmente diferente. Eso hace de que tengas que limpiar la poseta siempre. O sea, es un sistema de letrina, como dice mi amigo Piero. Es un sistema de letrina que lo hicieron en forma de sanitario. Pues. En verdad el sistema es muy malo, me quedo con el sistema venezolano. Entenderán que por cuestiones de educación, pues vamos a decirlo así, no puedo ahondar mucho más, pero en verdad que el diseño de las posetas de los sanitarios en esta parte de Europa es totalmente diferente al americano. Y en verdad que el día que yo haga mucha plata, lo primero que voy a hacer es mandar a traer mis posetas de Venezuela. Porque en verdad, disculpen, las posetas aquí no sirven para nada. Algo yo no entiendo por qué tomaron ese diseño. Tanta gente que fue a Venezuela no se dio cuenta que el diseño de las posetas venezolanas, americanas, pues, en verdad es mucho más ideal, no sé. Debe ser por el consumo del agua. Aquí los recursos naturales son muy importantes y buscan la manera de ahorrar por cualquier lado. Las lavadoras aquí son una vaina del otro mundo. Nada de esas poncheras que llenan agua. Te ven que tardan 5 o 6 minutos en llenarse una ponchera de agua. Aquí el sistema de la lavadora es totalmente extraño. Deja la ropa sumamente limpia y con muy poca agua. En verdad el ahorro de agua en Europa es importante, muy importante. Igualito la luz, el gas, todo eso. Y eso hace que uno tenga ese choque culturalmente hablando hasta en las cosas más mínimas, pues. Otra cosa importante, señores, aquí no venden hielo. No solamente que no venden hielo, nadie hace hielo, nadie tiene hielo en su casa, ni una gavera. Es increíble, aquí todos se lo toman frío de nevera, pero una cerveza fría de nevera tienes que dejarla por lo menos un día completo para que se enfríe bien. Entonces tú dices, ¿la quieres fría? Sí. Está fría relativa, pero nada heladito, pues nada así que tú digas, coño, qué bueno. Mi esposa y yo estamos literalmente pariendo con el hielo, siempre hacemos hielo y la gente se nos queda extrañada. Yo me llevo un termo para mi trabajo con una piedra de hielo enorme y eso le causa curiosidad a todo el mundo, que porque yo me llevo un termo de agua fría, no entienden. Aquí no están acostumbrados a tomar cosas muy frías. Yo no entiendo por qué. Ahorita está haciendo un calor bastante fuerte. Un calor venezolano, un calor tal cual como Maracay, La Guaira, o sea, ni siquiera de Caracas, alto. Un calor bien importante, con unos rayos de sol bien directos. Y igualito no están acostumbrados a tomar las cosas extremadamente frías. Todo es cuestión de costumbre y todo es cuestión de adaptarse a eso. Como yo le digo a mi grupo de amigos de venezolanos aquí en Italia, que ya nos hemos reunido en 3 o 4 ocasiones, eso ha sido muy gratificante para mí y siempre conversamos de eso. Italia no me llamó, yo vine porque quise, ¿no? Entonces yo me tengo que adaptar a sus costumbres, como todos los que hemos emigrado, los que han emigrado a Estados Unidos, a España, a Venezuela y a los demás países. Tenemos que adaptarnos a las costumbres de esos países porque a ninguno de nosotros nos llamaron. Nosotros tomamos la decisión de irnos. Y aunque tiene mucho, mire, yo cada día veo más aspectos positivos en Italia. No sé si realmente me estoy italianizando, en verdad, o me estoy adaptando, o le estoy viendo lo bonito de Italia. Todavía me impacta de que aquí no hay nada moderno. Italia está en ruina, literalmente. Por donde vas
hay cosas de 600 años, de 700 años. Esa parte es increíble. Yo fui criado en Caracas, donde edificios como el Cubo Negro, Parque Cristal, el CCCT, luego el Sambil, mismo Parque Central, eran sinónimos de la ciudad, pues, y aquí lo que entonces tú ves es algo que se llama la Certosa de Padula, que tiene 700 años. Entonces, unas casas que tienen 300 años, un muro que tiene 400 años, entonces tú dices, Dios mío, pero bueno, hay que acostumbrarse a esos paisajes que son muy agradables a la vista, pero bueno, a veces tú quieres ese toque de modernismo, pero poco a poco. Vuelvo y repito esta frase que me la estoy tomando para mí. A mí Italia no me llamó. Yo vine y yo soy el que me tengo que adaptar. Agarrar lo mejor, como siempre lo he dicho desde el primer video, tomar lo mejor de Italia y tomar lo mejor de Venezuela, y en mi casa, en mi núcleo familiar, agarrarme las dos cosas y adaptarlas. Pero en verdad cada vez estoy más agradecido con este país. Cada vez estoy más a la expectativa de que Venezuela cambie. Realmente lo siento muchísimo por mis amigos, por mi familia, mi hermana, mi suegro, mi cuñada, mis sobrinos y todos mis amigos que están allá. Pavel. Todas las penurias que están pasando. Verá que Venezuela está cada día peor. Mis amigos de bachillerato, que tenemos un contacto bastante fuerte por el grupo, me tienen al tanto de todo lo que pasa. Y yo me imagino que tarde o temprano esto tiene que pasar. Yo no considero que esto puede durar mucho más. Aunque bueno, tenemos 21 años diciendo lo mismo, ¿no? Pero es que la situación de Venezuela ahorita es increíblemente fuerte. Bueno, esos eran los dos puntos que quería tocar. El punto de mi adaptación al trabajo y el punto de Isaías Medina Angarita. Dos puntos antagónicos entre sí, pero muy interesantes para los que no sabían de Isaías Medina. Lo que quieran saber más de Medina Angarita, escríbanme sus preguntas, sus comentarios. Yo con gusto lo contestaré en el próximo programa. Sus críticas también son bien aceptadas. Recuérdense en seguirme, tanto en YouTube como en Instagram. Decirle a sus amigos, disculpen la tardanza, pero entenderán que por el trabajo, cuando no tengo día libre, me voy en la mañana temprano, llego en la nochecita temprano, entonces realmente llego a echarme un baño y a ver televisión y a compartir con mi esposo y con mi hijo. Gracias a Dios, mi hijo creo que está teniendo un verano, unas vacaciones excepcionales. Ha ido como 8 veces a la playa, como 8 veces a la piscina, todos los días sale con la bicicleta. Eso es una alegría muy grande. La libertad que está teniendo Michele aquí en Italia es impresionante. En verdad, yo creo que nunca he tenido un verano tan variado, que ha ido a tantos sitios con tan poco dinero, porque realmente casi nada nos sale, no, es muy costoso. Y ha podido, gracias a Dios, disfrutar del verano. Después del verano nos viene otoño y después comienza nuevamente el invierno, señores. Bueno, esperemos que este año no nos agarre tan desprevenidos. Ya sería nuestro segundo invierno aquí, pero poco a poco. Señores, gracias por seguirme, gracias por sus comentarios, espero todas sus preguntas y sus comentarios. Nuevamente los invito a que le digan a sus familiares que me sigan, para mí eso es muy importante. Y para el próximo video, espero que sea más pronto, que no sean dentro de 2 o 3 semanas, ¿ok? Saludos a todos.